y estoy súper contento de quienes me acompañan. Francisca Medina, me parece que es de Woman Who Code. ¿Eh? Sí, tengo toda la impresión. Eres front-end lead ahí y tiene un excelente trabajo, Fran, trabajando en comunidades. ¿Eh? Y también, pero trabaja en Cencosud también como Business Analyst. Héctor, ya te escuchamos también y estás en Microsoft, ¿cierto? Desde Chiloé, full remoto, bien a la remoto para allá, al fondo. Y Cristian Lazo, quien es director del Instituto de Informática de la Universidad Austral. Nos acompaña también, una universidad emblemática también de la región. Y vamos a hablar sobre el futuro del trabajo, para dónde irá más o menos. Vamos a tratar de hablar de futuro, y una de las cosas que tiene de desafío hablar de futuro es que uno por lo general no la achunta. Entonces, y cuando uno trata de proyectar eso, como que han visto que hay como, se dice, uno piensa como de marco de referencia cómo ha sido la historia y en base a eso proyecta, y es como una cosa un poco lineal, o bien en base a la historia y el presente, que están pasando hartas cosas y como que empieza a subir una curva, dice, oh, esto va para allá, pero en realidad por lo general, y lo que nos ha enseñado la historia, y más ahora, es que el cambio es exponencial. Entonces como que muchas de las cosas que ocurren cada vez en menos tiempo, más cambios debido a la tecnología. Así que ocurre esa como tipo palo de hockey, ¿no? Entonces, lo más probable es que todo lo que digamos aquí no lo tomen por cierto, así que nos vamos a equivocar, parto por ahí, en este panel que pretende hablar de eso. Pero algunas tendencias más o menos uno trata de mirar, y ustedes están siempre en eso, así que la invitación es un poco a esa pregunta, y ahí quien quiera abrir, es justamente cómo piensan que será esto y cuáles son como los principales factores que influirán en cómo se proyecta hacia adelante el futuro en el mundo laboral. Respecto a lo que tú mencionas, me acordé un poco de una clase de un profesor, de mi profesor, sobre el diseño especulativo, que existen futuros probables, posibles, y el diseño especulativo busca como ir a otro lado. Entonces es una cosa que diverge. Desde el momento en que estamos hacia el futuro diverge de muchas posibilidades. Así que vamos con eso. Pero ahí vuelve a la pregunta y le damos. Bien, entonces, ¿qué ven con respecto al futuro del mundo? Específicamente nos vamos a circunscribir a lo laboral, pero de alguna forma hay fuerzas que impactan. ¿Cuáles son esas fuerzas, creen ustedes, que son las que impactan para pensar en luego esos efectos, ¿no? Sí, quizá a mí me gustaría mencionar algo que ha estado en boga de todos, que es la inteligencia artificial. En eso Microsoft tiene una ventaja competitiva por la inversión que hizo en OpenAI, y todos los productos de Microsoft de alguna manera se espera que estén integrados con tecnologías de inteligencia artificial. Justo antes de este panel estaba pensando en el título o en el nombre de la conferencia, 9.5, y como cualquier terremoto es algo que no podemos predecir, que llega, que podemos estar un poco más o menos preparados, pero que genera, es una energía tan grande que genera cambios en la geografía, en las placas tectónicas, genera traumas en las personas, hace que las personas haya un antes y un después. Y también sucede muchas veces durante nuestra vida, así como también estos terremotos, los cambios tecnológicos producen grietas y producen cambios, un antes y un después en las actividades que todos hacemos, en las distintas industrias, desde el desarrollo de software, que es lo que yo me dedico, hasta la docencia, el diseño, todas las áreas productivas de alguna manera se van a ver tremendamente afectadas por la inteligencia artificial. Lo importante es entender las consecuencias. Yo sé que a veces puede existir un poco de ansiedad, como esto se mueve tan rápido, de no estar a la altura de subirse al carro un poco tarde. Por supuesto que no podemos entender
todos los detalles teóricos de la inteligencia artificial, pero sí es importante entender las herramientas que podrían ayudarnos a asistir nuestro trabajo. En el caso del desarrollo de software, herramientas como Copilot nos permiten dedicar más tiempo a pensar las soluciones más que a construir el código. El código al final es una representación, una sistematización de un problema en otro lenguaje. Y herramientas como Copilot pueden ayudar a enfocarnos mucho más en el problema. ¿Usas Copilot? Por supuesto. ¿Y cuál es el efecto que tiene, el impacto que tiene en tu...? Hay cierto, bueno, en el desarrollo hay un concepto que se llama como boilerplate, que es la repetición de un código. Cuando construimos un módulo, hacemos mucha repetición y de alguna manera Copilot ahorra tiempo buscando ciertos patrones o utilizando ciertos patrones que utiliza la organización para no cometer eso o para no repetirnos una y otra vez. Claro, entonces tareas repetitivas que siempre hemos como asociados a la tecnología es un superuso, ¿no? Claro, yo el tiempo que antes utilizaba en repetir código o en implementar un nuevo módulo, ahora lo puedo utilizar en pensar mejor el problema, en conversar con los stakeholders, en básicamente trabajar en el problema. Perfecto. Y ahí tomamos uno de los códigos que ustedes hicieron a través de Copilot y lo insertamos, ¿sí? Para no gastar tiempo en eso, ¿sí? ¿Cómo lo ven? Bueno, yo vengo hoy día vengo como desde el mundo académico, o desde la educación, pero mi formación es técnica. Yo estudié en una escuela técnica, así que me sé lo que es ser empleado desde los 20 años, cuando uno salía de la escuela técnica de mando medio. Fui de los afortunados que le tocó la reforma, quinto medio. Y después estudié ingeniería y, bueno, terminé estudiando un doctorado, pero no soy el estudiante eterno, ese que sale de la universidad y termina siendo profe. Ya, sino que sí he vivido en la industria. Y por lo tanto, sí de alguna manera me ha tocado desde los 90 estar un poco más cercano a lo que ha sido el desarrollo tecnológico y de alguna manera me ha tocado como convivir con esto. Empecé a trabajar cuando Internet no existía o no era conocido, ¿ya? Y hoy día no podemos vivir sin él. Pero desde la academia o de las partes de los procesos formativos es todo un desafío. O sea, en general, los futuros profesionales que están saliendo hoy día vienen formados con una malla académica donde inteligencia artificial no era parte, no estaba. Hoy día han aparecido, no sé, pegué una revisada el otro día, o sea, como 10 o 12 carreras nuevas del área de la informática. Antes era ingeniero informático o ingeniero en computación. O sea, era como sistemas también, ¿ya? Pero hoy día carreras como ciencia de datos o muchas otras que podrían ser parte de una ingeniería o no, un tema para debatir, digamos, pero sí vemos con preocupación que el desarrollo acelerado que ha tenido la tecnología de alguna manera juega en contra de los procesos normales con los cuales hacemos las carreras o hacemos las mallas de los estudiantes. Y está claro, o sea, un estudiante que sale hoy día o termina, lo más probable es que lleve un par de años de desventaja contra lo que lleva hoy día la industria. O sea, la industria hoy día va súper rápido, implanta súper rápido. Y nosotros desde la academia nos demoramos, somos un poco más lentos de reaccionar. Eso juega como un poco en contra. Hay un desafío entonces en la formación y ¿cómo lo ves tú, Fran? Ya. Afortunadamente este semestre es el primer semestre como docente en la Universidad Católica, mi primer semestre como docente, y hablando con otros profesores me di cuenta que, o sea, no me di cuenta, ellos me comentaron que en verdad los estudiantes están con un problema de tolerancia a la frustración súper alto, y eso es debido a que tienen muchos estímulos visuales, mucha rapidez, mucha NUI, Natural User Interface, con los que interactúan día a día, y el proceso formativo requiere fallar, requiere tiempo, requiere esos fallos, esos errores que generan resiliencia. Entonces estamos en un momento en que los estudiantes que van a salir al mundo laboral tienen esos estímulos, también como bien mencionabas, están con carreras que muchas veces ya están obsoletas y que tienen que reformarse, entonces van a salir a este mundo laboral quizás sin las herramientas necesarias como para poder estar ahí y surgir profesionalmente. Entonces es súper importante que una de las problemáticas del futuro en el ámbito de la tecnología es cómo están saliendo los profesionales hoy en día.
una de las cosas que me gustó mucho lo que mencionaste, lo del terremoto, la verdad es que, y algo que también voy a tratar en la charla de mañana, es que nosotros, todos nosotros, influimos al mundo que nos rodea sin darnos cuenta. El terremoto es como ya una sacudida súper grande que afecta a un montón de personas, pero nosotros día a día estamos afectando a una persona. Cada vez que nosotros tomamos una decisión, de alguna forma divergimos nuestro futuro y el futuro de quienes nos rodean. Entonces, es como que yo lo miro como un bolón medio extraño, de que ¿cómo explicarlo? La influencia de nosotros es muy importante, y si nosotros estamos desarrollando tecnología, porque aquí hay hartos desarrolladores de software, ingenieros informáticos, tenemos que tener cuidado con lo que nosotros creamos, porque somos humanos, cometemos errores, y de alguna forma esos errores pueden impactar negativamente al otro. Entonces hay que cuidar eso, hay que tomar decisiones basadas en datos y también en lo personal, en lo humano. Me hiciste pensar en algo, Fran, ¿no? Ayer Janet hablaba de la necesidad que tenemos de solucionar problemas complejos, agregar complejidad, ¿cierto? Porque si no nos quedamos solo con el caos, y tú hablabas de que hoy día estamos sobreestimulados y con una baja capacidad para aburrirnos o trabajar en problemas aburridos, por un lado, o complejos. Entonces, como si yo me abrumo, entonces me voy a TikTok o me voy a Reels y tengo una capacidad bajita por tener sobrecarga de dopamina, ¿cierto? Y estamos perdiendo de alguna forma la capacidad de enfrentarnos a eso. Entonces, vuelvo a lo que mencionaba Janet. Hay una necesidad, lo que sí sabemos del futuro, así en abstracto, pero a ver si lo pueden bajar, fácil. ¿Cómo vamos a ser capaces de agregar complejidad y resolver problemas complejos? Simple. Porque ayer ya les decía, necesitamos de personas que estén en tecnología para que se hagan cargo de problemas complejos, para que agreguen complejidad. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué se necesita para que eso ocurra? Me la tiraron. Es muy complejo. Sí, es complejo. Yo creo que equivocarse es súper importante, pero equivocarse en pequeño. No sé, vi una charla ahí, no me acuerdo, era equivocarse rápido. Porque genera resiliencia, genera conocimiento. Una de las formas de aprender, o sea, uno no aprende bien siempre a la primera. Cuando te sale todo así a la primera, uno no aprende de la manera adecuada. Uno aprende mucho más cuando se equivoca, porque sabes el siguiente momento qué hacer cuando se genera este problema. Y yo creo que otra forma de aprender es jugando, y más aún, otra muy buena forma de aprender es enseñando. Entonces, mi recomendación, si bien hay problemas complejos, es explorar esos problemas complejos a través del aprendizaje, a través del juego y la enseñanza. Cuando uno enseña, uno aprende el doble. Esa es como mi sugerencia, como desde mi experiencia, porque a mí me ha ayudado mucho a enseñar y es algo que he podido ver en otras personas también. Complejo. Sí, hay escenarios donde efectivamente eso puede ocurrir, pero hay otros escenarios cuando uno se mete a trabajar con la industria, donde el fallar no es tan... te puede costar el puesto. No te cuesta. ¿Sí? Por ejemplo, comentamos hace un momento, nuestra región es productora lechera, ¿no? Ustedes saben que aquí se produce mucha leche. Y Chile tiene la planta robótica más grande de Sudamérica de lechería. 5.000 vacas en lechería en Los Ángeles, Manuka. Y esa planta no tiene lecheros. Así. Pero necesita muchos técnicos e ingenieros para trabajar. Una planta completamente robótica, donde no se le echa a las 5 de la mañana y a las 4 de la tarde. No, ahí las vacas van y se le echan cuando quieren. Se cambia todo un proceso productivo. Y fallar en esos procesos, sobre todo cuando tenemos
procesos biológicos incorporados o procesos productivos a esa escala es súper complicado. Creo que llegar a tener la fórmula para poder predecir el futuro y saber lo que el país va a necesitar es súper complejo, porque muchas veces no somos desarrolladores tecnológicos o grandes desarrolladores tecnológicos en el país, sino que adoptamos tecnología. Y los grandes problemas de adoptar tecnología es que no siempre esas tecnologías se adecúan a lo entorno. Eso, por ejemplo, en el tema de la lechera, que es un área productiva. Otra área productiva que tenemos acá, y donde también es súper importante el tema tecnológico, es la piscicultura, productores de salmones. Competimos con Noruega, y Noruega genera un montón de soluciones. Y llegan a Chile esas soluciones compradas, y las instalan y no funcionan. Básicamente porque el entorno productivo es distinto. Y ahora, ¿cómo lo resolvemos eso desde el lado de las personas? Donde, por ejemplo, no sé, en Chiloé, las personas que trabajan en los pontones están medio año cultivando papa y al siguiente medio año hay que meterlo a un sistema donde hay un par de computadores y la gente no sabe. Formar ese tipo de personas, formar personas que sean capaces de trabajar y hacer producir el país, que al final es lo que requerimos. Formar mucha gente, pero si eso no genera movimiento económico, ¿cierto? O industrial o de progreso, como complejo. Entonces, creo que son muchos los factores que hay que tener en consideración y el cómo se enseña. Sí, por ejemplo, en el área de la piscicultura, en el tema de las salmoneras, por ejemplo, una de las estrategias que se quería adoptar era a los buzos, que pueden trabajar un par de horas al día. Ahora creo que los van a meter al contrato de trabajo. Era enseñarle a usar mediante juegos rock, para que ellos durante los tiempos que no estaban bajo el agua pudieran operar de manera automática los rock. Un poco lo que se hizo en la minería. Entonces, ¿cómo llegar a formar ese tipo de personas para una universidad o un centro de formación? Es súper complicado, porque son necesidades que son muy puntuales y que están alineadas mucho con la industria. Y tenemos este gap entre la necesidad de la industria y lo que somos capaces de formar nosotros desde la universidad o los centros de formación técnica. Complicado. Complicado. Sí. Solo quería acotar que el tema del aprendizaje, enseñanza, error, es como, yo lo estaba pensando un poco en el área más académica. Obviamente es súper cierto lo que dices, que hay rubros en los que no se pueden cometer errores porque pueden producir grandes problemas y te cuestan el puesto. Solo quería agregar un comentario respecto a la complejidad. Yo no soy experto en teoría de la complejidad, pero existe un dicho muy antiguo que es dividir para conquistar. Muchas veces estos sistemas complejos o la complejidad del futuro, esta como complejidad que va aumentando exponencialmente, puede ser atacada o gestionada dividiendo los problemas, pensando en problemas en sistemas más pequeños, en sistemas menos complejos, de los cuales sí podemos de alguna manera gestionar ese cambio. Hay teoría del diseño de sistemas, diseño sistémico, que pueden ayudar a entender cómo estos sistemas se interconectan, cómo dependen unos de otros, cómo afectan estos efectos secundarios, potencian otros sistemas, los feedback loops que también mencionaba Janet. Entender la teoría de esos sistemas complejos y de alguna manera minimizar el scope de esos problemas a cosas más sencillas nos pueden ayudar como a reducir la complejidad, no a eliminarla, porque simplificar muchas veces es más complejo que lidiar con esa complejidad. Súper. A ver, cosas que rescato de lo que han dicho. Agregar tecnología y conocimiento a lugares que no lo tienen hoy día incorporado. Entonces hay una necesidad de entrenar, de capacitar y de incorporar tecnología a otros rubros. Entonces ir mezclando esto. Entonces se conecta con algo que conversábamos igual antes del panel, que es la multidisciplinariedad. Y necesitamos entonces eso. Parece ser como algo repetido, ¿no? Que necesitábamos equipos multidisciplinarios y como que fuera algo
simple o fácil de decir, pero la verdad es que también es complejidad. Los equipos multidisciplinarios tienen justamente el desafío de entenderse, de comunicarse, de poder empezar a generar un lenguaje común, un punto de encuentro, objetivos compartidos, ¿sí? Entonces, ahí hay un tema y qué importante también en la audiencia que tenemos que trabaja en tecnología también, de hecho nos pasa y parte de las conversaciones que hemos tenido ya estos 2 días tiene que ver con cómo colaboramos, cómo nos coordinamos, cómo hacemos que fluya los proyectos que avancen, desde justamente conectar disciplinas, conectar conocimiento, y yo creo que se destaca también en lo que ustedes dicen. Ahora, quiero de estos que dijeron ustedes, ¿cómo se agrega tecnología a otras disciplinas? ¿Cómo lo han visto pasar o la importancia que tiene? Porque sabemos que tiene un rol importante, pero ayer alguien decía, estamos en la etapa en Chile en la que niños en tecnología, mujeres en tecnología, más STEM, y es como, wow, yeah, ok, fantástico, pero tecnología hablando con tecnología. ¿Cuándo pasamos a la etapa en que tecnología se conecta hacia afuera del mundo de la tecnología? Y eso todavía no llegamos a ese estado de conversación. Todavía estamos en el ciclo anterior, que otros países ya han avanzado, en que se integra hacia afuera. Entonces, ¿cómo ven eso? Yo. Respecto a lo que tú mencionas, como mujer en tecnología, niño en tecnología, etcétera, 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 y quería vincularlo un poco con Francisco, que lamentablemente no puede estar aquí ahora, sobre lo que hace CODEA, que es como acercar la tecnología a quizás personas que no pueden acceder tan fácilmente a la tecnología, como lo serían mujeres programadoras, y el concurso de los creadores que busca niños en cada una de las regiones de Chile que desarrollen proyectos tecnológicos. Es que tenemos que ver la tecnología como no como el fin, sino como un medio y como una herramienta para que le ayude a surgir a estas personas. Pensando un poco en lo que hace CODEA, con eso, que de alguna forma estos niños, por ejemplo del concurso de los creadores, que si, a través de esas oportunidades de construir tecnología y desempeñarse y buscar una solución a un problema, aporta muchísimo en su formación. Entonces ya no es la tecnología por la tecnología, sino que es la tecnología para aportar en la formación y en, de alguna forma, buscar soluciones para sus comunidades. ¿Ya? Entonces, perdí el hilo, sorry. Entonces, estos niños de los creadores pudieron encontrar en la tecnología el impulso. Al igual que en mujeres programadoras, donde tampoco es como ya que generen esta aplicación o que generen este sitio web, es como una oportunidad para ellas para salir y para encontrar oportunidades laborales y mejorar su calidad de vida. Entonces, no tenemos que ver la tecnología como el fin, sino que como un medio y una herramienta para desenvolver a estas personas. Ahora también hay otra problemática que surge a través de eso, que es el gap tecnológico que muchas personas padecen, porque nosotros aquí hay hartas personas, como ya mencioné, como ingenieros de software, pero ¿qué pasa con las personas que quizás no pueden acceder, que no tienen señal en sus comunidades? ¿Cómo podemos llegar a ellos y sacar el provecho sin que las personas que ya tienen acceso a esta tecnología y que más encima son creadoras de tecnología, cómo podemos disminuir ese gap que se genera a través de eso? Y es una de las problemáticas del futuro, porque como que la idea es que la tecnología nos una más que nos divida, pero es muy difícil poder, y ahí también hay un tema de decisiones desde parte más arriba para poder llegar como a todos. Eso es complejo. Yo me voy a colgar un poco de lo que mencionaste recién, Francisca. El tema del acceso a la tecnología, el acceso no solo a poder consumir y explotar la tecnología, sino que también cómo los productos tecnológicos atienden a todas las personas, independiente de sus condiciones, independiente de sus contextos. Me parece muy
de una visión muy ciega de construir un producto que no pueda ser utilizado por ciertas personas. Como quién soy yo para poder denegar el acceso a este bien, a estas nuevas tecnologías, a distintos tipos de personas. La población chilena y mundial, hay una tendencia de envejecimiento. Nosotros vamos a tener, yo voy a cumplir 40, en 20 años más voy a tener 60, voy a tener problemas de visión, voy a tener problemas de audición y también cognitivos. Entonces, ¿cómo la tecnología de alguna manera va a evolucionar para también mantener la inclusión mía y de todas las personas que estamos acá y no excluirnos y dejarnos lejos de esta ola? Yo definiría dos ejes a los cuales habría que abordar. Uno es política pública. Política pública en el sentido de cómo generamos una política educativa que aun cuando ya está la política la idea de introducir inteligencia artificial y programación en la enseñanza media está en formato, hay que implantarla, hay todo un proceso ahí que hay que jugar. Así como muchos años atrás se empezó a meter un poco de tecnología, meter los computadores a los colegios, hoy día la política de inteligencia artificial de Chile obliga de alguna manera a que se empiece a enseñar estas nuevas herramientas a los estudiantes, a fin de que cuando salgan del cuarto medio ya conozcan, y eso va a generar una masa crítica de personas un poco más preparadas. Eso por el lado de la política pública. Y por otro lado la innovación. La innovación en el sentido de que estas personitas nuevas, ¿cierto?, que van a estar saliendo a hacer nuevas cosas, tengan una visión multidisciplinar, que no sean solamente ingenieros o diseñadores, sino que sean de todo tipo, agricultores, zapateros, oficios, profesionales, pero que tengan una base de conocimiento que permita generar nuevos productos, pero desde su visión. O sea, los países desarrollados no tienen una economía basada en el extractivismo, sino que es la venta de servicios. Países, no sé, Suecia, Bélgica, venden servicios tecnológicos, pero venden, por ejemplo, Holanda vende servicios tecnológicos para el mundo del agro. Ellos son mundo agro, tenían muchas vacas, mucha leche, muchos campos, pero ellos venden tecnología. La mayoría de los sensores hoy día que se utilizan en todos los campos vienen desarrollados en Holanda o en Suecia. Y ojo, y las grandes cantidades de vacas las tenemos en Chile, en Uruguay, en Argentina. Somos consumidores. Yo creo que el lado de cómo el Estado de alguna manera se involucra es súper importante. Solo recordarles que estamos a 50 años del golpe y hace 50 años tuvimos la oportunidad de ser la primera revolución digital, cibersocialismo le llamaban algunos, ¿cierto?, con el proyecto 5. Los invito a leer un poquitito acerca de eso, donde nos perdimos o la revolución tecnológica que nos fue. En Diseño C va a haber una exposición de eso, por si acaso. Del CyberSync, por si acaso. Ok, entonces el gap y la brecha, ¿sí? ¿Cómo la vamos cerrando? Pero también lo que va a pasar, si yo pienso en futuro, es que la tendencia es que se va a ir abriendo la brecha, ¿eh? Porque entre quienes tienen las capacidades, las competencias y pueden usar la tecnología y subirse al carro versus los que no. Entonces, hay un tema y yo no sé qué piensan de temas como sueldo universal, quizá pasen cosas como esas, se ha hablado, pero es como medio utópico, pero también qué pasa si ocurre algo como eso y las personas que se quedan sin propósito, un sistema totalmente subsidiario también te deja como fuera del sistema también, no es integrativo por sí solo, entonces ahí hay temas. Pero voy a pasar de ese comentario al pasar, pero creo que hay un problema grande con abrir brechas. La tecnología también abre brechas y que ustedes han mencionado, de lo cual tenemos que hacernos cargo y cómo vamos integrando esto desde la educación, desde la formación y desde incorporar esto. Pero quiero irme a otro tema. Estamos abriendo preguntas más que respuestas, lo cual creo que es interesante. Y pensar también en el rol que tiene Chile en el concierto actual y que tiene que ver con
energías renovables, con el potencial eólico, del sol, del litio. Hace poco también acabamos de hablar de eso. Entonces, ¿cómo ven esos aspectos y cómo también necesitamos, al parecer, una capacidad? Ahí tú hablabas de la formación técnica y reparar un panel solar, reparar una turbina eólica y montarla y trabajarla, hay una capacidad. Y hay intereses también, de nuevo, geopolíticos y de política pública que tienen que ver con cómo las grandes potencias, si es que vamos a ser generadores importantes de esto, ¿sí? Cómo vamos a también recibir una presión de influencia sobre cómo hacerse cargo de gestionar estos recursos, ¿sí? A los países que tienen mucho potencial también tienen muchos problemas. Los países que han producido mucho petróleo, por ejemplo, luego tienen intervenciones fuertes porque tienen un recurso apetecible por las grandes potencias. Si Chile tiene algo de eso con lo verde, que es así, entonces también hay un tema de desarrollar capacidades para poder aprovecharlas versus, de nuevo, quedar en una postura en la que nuevamente, como tú decías, quedamos como al desarrollo externo y solo consumo o producción básica. ¿Qué piensan de eso? Comienzo yo. Sí, el tema de las brechas es complejo. Aquí en Chile, por ejemplo, estamos hoy día apostando por el desarrollo del litio, ¿cierto? Donde vamos a producir, no sé, se habló recién, creo, de eso, no alcancé a llegar, lo siento. Y donde el tema energético va a ser súper importante, vamos a ser casi potencia. Pero a 10 minutos de aquí tenemos un pueblo donde para poder llegar hay que tomar un barco, una micro, otro barco y llegamos. Y Cadillal no tiene energía eléctrica y no tiene señal telefónica. 14 kilómetros de Valdivia. Entonces, ese gap es súper fuerte, porque uno dice, bueno, ¿y cómo lo hacemos? Y ojo, que cuando en algún momento se intentaron instalar paneles solares, la gente se opuso. Y se opuso porque había un ofrecimiento de llegar con energía. Y ellos sacaron la cuenta, si nos ponen paneles solares, nunca va a llegar la energía. Así es simple. Entonces, por otro lado, no vuelvo al tema de política pública. ¿Tenemos gente capacitada a gran escala, una masa de personas que sean capaces de generar esas soluciones? No. Entonces es súper complejo de resolver. No es una cosa que vamos a resolver a corto plazo, sino que se requiere un tiempo. El tema es cómo nos ponemos de acuerdo para comenzar ayer. Porque hoy día ya es tarde ya. Y mañana va a ser peor. Entonces, ¿de qué manera enfocamos los esfuerzos en generar personas, ¿cierto? Y tecnología que sean subsidiadas en algún momento, a lo mejor, ¿cierto? Pero que sean capaces de entregar resultados rápidos. Porque ya estamos atrasados. Entonces, complicado. Yo quería agregar solo algo relacionado con el trabajo remoto, que es una de las verticales de esta conferencia. Y en mi caso particular, habiendo vivido en Estados Unidos, donde empresas como Amazon o empresas multinacionales de alguna manera extraen el capital humano, el capital intelectual y se lo llevan fuera del país. Y otras empresas, yo obviamente trabajo en Microsoft y tengo ahí un conflicto de interés, pero también otras empresas que se atreven a invertir en trabajo remoto en los países sin tener que romper familias, sin tener que separar a las personas. Y esto no solamente relacionado con tecnología. Mi vecino en Caulín, ellos tienen que salir al mar, tienen que trabajar en Puerto Natales, en La Salmonera. De alguna manera, ¿cómo podemos mantener a las personas donde, como comentaba en mi charla, donde está su corazón, donde está su familia, su entorno, sus amistades?
Yo creo que eso es importante, como las empresas o las organizaciones de alguna manera mantienen el capital humano y el capital intelectual dentro de Chile. Lo del litio, bueno, fue el salitre en los años 70, después se encontró un sustituto sintético. Puede que pase con el litio, pero el capital humano de esta nación de alguna manera se va a mantener. Y es importante que de alguna manera promovamos el desarrollo de esas capacidades. Chile es uno de los países con mejor acceso a Internet de la región, y eso yo creo que es cosa de tiempo de que empiece a dar frutos en la tecnología, pero también respecto no solo a lo informático, sino que también en todas las áreas del conocimiento. Bien, queremos incorporarlos también en la conversación para que puedan ahí empezar. Seba Wilson tiene ahí una pregunta. Yo tengo un micrófono, así que pueden usar el mío. Ahí hay otro. ¿Aló? Gracias. Qué bueno que pude hacer la pregunta porque me habría quedado con demasiadas ganas de hacerla si no. Han salido temas súper interesantes en todo lo que dijeron. Bueno, de nuevo, es una pregunta que quizás habrá otras preguntas más, pero igual quería preguntarles qué opinan ustedes, sobre todo Cristian y Francisca, que están más ligados a la academia, de que así como de repente nos quejamos de que importamos sensores de Holanda y resulta que acá es donde están las vacas y hay un montón de tecnología que se desarrolla afuera o que se depura afuera y después la volvemos a consumir siendo que las materias primas eran nuestras, quizás deberíamos, y yo sé que puede ser difícil trabajando en la academia, pero pensar un sistema educativo que no tenga por qué ser el de las universidades. Por ejemplo, hoy en día uno piensa en una universidad, me va a dar una carrera que en 5 años va a ser un mundo distinto, lo vemos como una flecha que yo tengo que disparar y saber dónde va a caer o dónde es el mejor lugar en el que caiga esa flecha en 5 años. Y la verdad que predecir el futuro es imposible y es tan complejo todo que ni siquiera podemos nosotros tratar de imponer cuál va a ser nuestra propuesta de ese nuevo futuro que hay que construir. Entonces creo que nos tenemos que resignar a que vamos a tener que saber maniobrar para el futuro que sea que vaya llegando. Y en ese sentido, en vez de verlo como una flecha, verlo como un auto que necesita tener dirección. Y acá quizás mi alma gamer, como esto de Mario Kart, que uno tiene unas callampitas rojas que elige en qué momento lo aprieta para acelerar. Quizás las carreras, en vez de ser 5 años continuos, que sean, no sé, 2 años, donde te enseñen las bases para aprender a aprender, y que luego quedes con un comodín de 3 años que tú puedes canjear en cualquier momento de tu carrera para actualizarte en función de lo que ha ocurrido recientemente. Y voy tomando cursos de 1 año para, en el fondo, actualizarme. Quizá hay que repensar las carreras por completo, ¿no? Quería ver qué opinan de eso. Interesante. Me gustó mucho tu propuesta. Es un poco difícil de cambiar porque, o sea, la academia, el sistema del profesor adelante, los alumnos atrás tomando nota mientras el profesor habla, es algo que hemos conocido hace más de 100 años que sigue siendo igual. Quizás la pandemia trajo un poco un cambio. Yo fui facilitadora de Blended Learning, que se refiere como blended, como mixto, para aulas semipresenciales en un momento. Porque yo hice mi título sobre educación y justo me tocó que mi título coincidió con la pandemia. Entonces, bueno, es súper difícil cambiar ese paradigma del profesor adelante, los niños atrás. Entonces, lo que tú propones es súper interesante, pero es un cambio de cultura muy importante detrás para poder generarlo. Otro tema, yo hice un bootcamp, yo estaba en la universidad, congelé 1 año, hice un bootcamp y yo creo que he aplicado mucho más los conocimientos del bootcamp que de los... Yo me demoré un poquito más en salir de la carrera, en los 8 años que estuve en la carrera. Entonces, el mundo está cambiando. La educación también debería cambiar con los nuevos cambios que se están generando y hay mallas muy antiguas. Entonces, hay que
una reestructuración, pero no solo en Chile la educación es así, sino que en muchas partes del mundo, sino en todas las partes del mundo que tenemos ese como sistema muy antiguo. No sé ahí si me quieres colaborar. Yo aportaría de las microcredenciales. Hoy día un poco de lo que se está usando eso, la formación técnica y profesional, tiene que ver un poco con eso. De cómo de repente una industria le da mucho más valor a una certificación Microsoft o Google o Cisco o Amazon que a las mismas 4, 5, 6 años de formación universitaria. Entonces, por un lado, eso. Y yo potenciaría el área técnica, definitivamente. O sea, creo que tenemos una ventaja, tenemos problemas y eso son muchas oportunidades y creo que debemos aprovecharlas. Acá hay otra pregunta, Fabián. Hola. En la misma línea, creo que los bootcamp han surgido, ¿cierto?, como una corriente súper interesante. Y para Cristian, preguntarte cómo lo ves desde el punto de vista del valor de la ingeniería. Yo soy ingeniero, estudié en ingeniería civil, electrónica, pero me toca ver mucho talento que viene de bootcamp y que tiene el entusiasmo, se preparan, hay mucha información disponible. ¿Cómo ves la propuesta de valor de la universidad con respecto a las carreras principalmente de informática o de software con esta corriente? Si es algo que es positivo, ¿cuál es el desafío que tiene hoy día la universidad o la academia con respecto a esta corriente que es positiva porque abre puertas y muchas personas también están cambiando su vida hacia esta dirección? Es algo que se está haciendo, por lo menos nosotros acá hemos hecho algunas apuestas por ese tipo de formación. Intel Fest, para que se hacían antes, eso de juntarse el fin de semana y nos encerramos en un laboratorio a instalar máquinas y ver qué pasaba y cosas como esa. El tema que cuesta un poco es cómo esas actividades las mete en un currículum que es súper rígido, donde lo que interesa son los créditos transferibles para que el estudiante pueda moverse entre carreras, ¿cierto?, y tengan un valor, donde en general los procesos formativos van amarrados a alguna malla y la malla tiene que generar algún producto, ¿cierto?, que uno pueda medir. Entonces muchas veces todas estas herramientas que se mencionan, que insisto, son súper valiosas, no tienen un peso dentro de la malla formativa y pasan a ser más bien como un qué rico que lo hiciste y qué bueno, y anótalo en tu currículum porque te va a dar valor, pero dentro del proceso formativo formal no tienen mucha cabida, digamos. Cosa que creo que hay que cambiar. ¿Más preguntas? Por acá porque están muy repetidos los... Mira, yo, por cosas de la vida me tocó entrar en el ámbito educativo y una de las preguntas que yo me hago es, el problema que tenemos con la educación en Chile es a nivel normativo, vale decir que una carrera no puede durar menos de una cierta cantidad, o es un problema de que nuestro currículum, el currículum de las carreras en general está tomado por ciertos intereses que impiden que hacerlas más breves, por ejemplo carreras de 6 meses, porque tienen que pensar que, por ejemplo, un niño de 18 años, digo niño, bueno, yo una vez fue niño, tiene intereses y esos intereses van cambiando, se dan cuenta que, y por otro lado hay un montón de cuestiones a nivel de costo financiero y todo lo demás. ¿Cómo se resuelve eso? Porque igual, o sea, te das cuenta que algo no te gusta, después cambias de área y tú te tenés que hacerte cargo de la mochila que tiene que va atrás, pues. ¿Cómo se hace eso? Porque igual no es fácil, no es fácil. O sea que eso sería la pregunta para todo el panel en realidad. A ver, yo tuve la fortuna de, creo que fui la última generación de los que se fueron con beca de Presidente de la República. Éramos los afortunados, éramos como 150 los que salíamos de Chile con beca de posgrado. Después cambiamos a becas Chile y eran como 1000 y tantos, así, eran todos felices y nosotros con la mitad del dinero haciendo paque. Me tocó vivir un poco la experiencia afuera, donde primero la formación de enseñanza media no llega hasta cuarto medio, llega hasta segundo. Luego hacen un bachillerato, que es opcional, sino a la gente que hasta segundo y hasta ahí termina la formación de enseñanza media. Cuando hacen el bachillerato, se especializan en un área. Y por lo tanto las ingenierías técnicas son de 3 años. ¿Ya?
y después si quieren hacer una ingeniería superior son 2 años más, homologado máster. O sea, ellos entran a primer año de ingeniería con una especie de bachillerato ya listo. Por lo tanto, la formación de ciencias básicas, que es uno de los grandes problemas que han sufrido todos los ingenieros, ¿cierto?, que nos puede costar casi el doble de la carrera, ya viene listo o relativamente listo. Entonces es más bien un tema, tal como lo dice, estructural, de cómo lo hacemos para poder asegurar que el producto o lo que logramos con los estudiantes tenga cierto nivel cuando tenemos algunas deformaciones anteriores. No sé si supieron que los últimos resultados de la evaluación de estudiantes de terceros, cuartos medios, los resultados fueron funestos para el área matemática. O sea, durante la pandemia, los estudiantes que nos van a empezar a llegar a las escuelas de ingeniería tienen serias deficiencias en el área matemática, cuando en otros lugares ya llegan sabiendo hacer mucho. O sea, toda la parte de matemática ya casi la traen lista desde la enseñanza media. Entonces, es complejo. Y lo que tú mencionas, yo salía intermedia. O sea, ¿cómo hacemos para que una persona que entra a estudiar una ingeniería civil de 6 años, si le va mal al tercero o cuarto, pueda tener una alternativa de título? Hoy día salen con una deuda, ¿sí? Y eso es todo lo que sacan. Algunas universidades mantuvieron en su estructura las ingenierías de ejecución antigua, ingenierías de 4 años. En la Federico creo que todavía se ejecutan, ¿sí? Entran a civil y se ejecutan y salen con 4. Pero muchas otras de las universidades no lo mantuvimos. Y hoy día es un tema que se está discutiendo. O sea, cómo generamos salida intermedia a fin de permitir que el proceso formativo formal, ¿cierto?, sea con opciones. Y por otro lado, cómo permitimos o cómo generamos procesos formativos que no sean tan formales, sobre todo en el área nuestra, que de repente no se requiere pasar por 6 años o 5 años o 4 para ser un buen programador. Entonces, creo que no tengo la respuesta. Oye, pero yo quiero rescatar que casi todas las últimas preguntas han tenido que ver con la educación, que no fue un tema que habláramos aquí antes, hasta las preguntas, pero sin duda que sabemos que es como un tema central que habilita todo lo demás. Hay por ahí una más, estamos en el tiempo, pero nos podemos quedar aquí todo lo que queramos porque es lo último, así que... Perdón. Oye, hola Fabián, hola chiquillos. Mira, yo sé que esto Francisca lo debe manejar porque lo hablamos en un momento ayer, pero no sé si todos están al tanto de que ICODEA lanzó este año una encuesta sobre empoderamiento digital femenino. Está interesante porque lanzaron unas cifras preliminares que habla de 77% de las mujeres presentan dificultades para acceder a servicios digitales. Yo sé que el panel viene desde empresas de la industria tecnológica. Entonces mi pregunta es si desde sus áreas de trabajo, desde sus puestos, han visto alguna posibilidad de resolver este gap, volviendo a la educación también un poquito. Lo pregunto, pero porque este estudio buscaba entender qué es lo que pasa, pero más concreto, sobre el acceso a propósito de la pandemia, ¿cachai? Entonces, el tema de las emprendedoras que no desarrollan servicios digitales, pero sí necesitan servicios digitales. Yo lo puedo abordar un poco desde mi experiencia y lo que me han transmitido las directoras de Women Who Code. El global de Women Who Code, que Women Who Code es una comunidad internacional, el global busca de alguna forma las mujeres que ya están inmersas en el ámbito profesional tecnológico, que perduren esas carreras porque la deserción es alta, pero que perduren las carreras mujeres que ya están inmersas, que ya estudiaron ingeniería, que ya se dedican al tema. Pero ellas, las directoras en Santiago, se dieron cuenta de que aquí la realidad es un poco distinta, en Chile, porque hay muchas mujeres interesadas en entrar en el ámbito tecnológico, pero ya no están inmersas aún. Entonces, aquí las charlas, los talleres y muchos de los que dan en Women Who Code Santiago es para meter a estas chicas o que les pique el bichito y que sigan aprendiendo a través de estos temas tecnológicos. Entonces, hay un gap y muchas, de hecho, o las mujeres o son UXers o son front.
es difícil encontrar una mujer BAC, por ejemplo. Como que hay un cierto miedo y como que yo no soy capaz de lograrlo. Entonces ahí también es algo que se tiene que revisar. También yo, fui parte de el tema de CODEA de las mujeres, hice la encuesta y también hay que poner ojo en esas encuestas y en esos datos que se están tomando y qué se hace con esos datos, en qué quedan, porque quedó en un librito muy lindo, pero ¿qué va a pasar después? ¿Cómo nos hacemos cargo de esas problemáticas? Y el tema de la pandemia, las labores de cuidado, las labores domésticas, que obviamente, o sea, no obviamente, pero sí, en este momento, obviamente, las mujeres toman mucho más rol en esos temas. Y eso igual hace que se alejen muchas veces de sus propios sueños. Sí, solo agregar, desde la industria tecnológica claramente tiene una responsabilidad en la selección, en los procesos de entrevistas, de que no se perduren sesgos que han existido por mucho tiempo. Lo mencionaba con Ignacio, que conocí en uno de los coffee breaks. Hay un adagio, una ley que se llama la ley de Conway, como Conway's Life, pero no la misma persona, que de alguna manera las organizaciones reflejan, o el software es un reflejo de la organización y de su cultura. Una organización que no es diversa en género o en su composición no va a generar productos que sean diversos o que sean accesibles. Por lo tanto, las organizaciones, espero que en algún momento, algunas de ellas se han dado cuenta de que introducir esa diversidad, a veces incluso con discriminación positiva, como dando ciertas cuotas de género y de diversidad, tienen un impacto y un beneficio en los resultados que esa compañía hace. Yo creo que es cuestión de tiempo. Obviamente hay que seguir luchando, hay que seguir siendo aliados, nosotros los hombres, en seguir empujando esos cambios que son necesarios y que no se tienen que detener. Ha estado súper interesante el panel. De hecho, yo estoy en la Universidad Alberto Hurtado, justamente armamos una facultad de ingeniería y generamos estas salidas, pero el sistema le cuesta cambiar, y hablaron en principio de complejidad y de cómo tenemos una serie de problemas estructurales que finalmente son los que nos tienen atrapados en ese pasado que ya vemos que nos sirve, pero que extrañamente seguimos usando o seguimos de repente tratando de hacer el quite, pero estamos conscientes de que tenemos que cambiarlo. Y siento que ahí hay una tal vez desconexión de lo que significa los cambios que vienen a futuro y la participación del Estado en estos cambios, porque mucho de esto, como lo mencionaba antes, tiene que ver con políticas públicas que cambian un poco más de manera estructural los sistemas. Y en ese sentido, y aprovechando el tema de formación, creo que nosotros tenemos una debilidad como país en políticas públicas, porque pareciera ser que se piensa que es política partidista, pero esto es de política pública. No sé si ustedes en las carreras, porque desde la tecnología no sé si ha venido políticas públicas, salvo obviamente lo que está en ciencia y tecnología, pero si en este ámbito se está generando algo de contenido como para hacer al menos la discusión. Fácil el panel de la anciana. En general, yo, como les decía, fui obrero también, ¿ya? Y entonces me tocó también vivir del otro lado. Y hoy día también tengo empresa. O sea, soy académico y después de las 6 voy a ver cómo estuvo mi equipo de trabajo remoto y vendemos horas para desarrollo, para minera y todo eso. Y eso lo hago después de las 7, media horita, porque por suerte tengo un buen equipo. Y en el tema de la política pública es súper complicado. Porque efectivamente, por mucho que uno quiera hacer,
cuando te enfrentas a mallas y a cumplir reglamentos, te das cuenta de que querías hacer una asignatura que fuera una asignatura tipo paraguas, donde iba a poner, que le iba a llamar, no sé, nuevas tecnologías. Entonces tú ya la diseñaste y te preguntan, ¿y cuál va a ser el contenido? Este semestre va a ser tal. No, ¿cuál va a ser el contenido de la asignatura? Sí, este semestre va a ser tal. ¿Y el próximo? No lo tengo claro todavía, vamos a ver qué va. No, es que no. Usted me tiene que diseñar la asignatura con tales características para que cumpla con el perfil y se alinee con la malla y los resultados de aprendizaje. Entonces es súper complicado y poder diseñar modelos de enseñanza que sean súper flexibles no tenemos, nos encontramos un poco amarrados de mano. Y ahí el tema de los bootcamp es genial, pero están fuera de la malla. ¿Sí? El tema de la asignatura electiva, genial, pero véanle un crédito. ¿Sí? Es como, sí, lo hizo. Y muchas veces, y ni hablar de tratar de poner otros tópicos, porque en otros lugares la persona que se forma en la universidad tiene que pasar por alguna asignatura de arte o alguna de literatura para que sea un profesional completo y no solamente sea monotemático, ¿cierto? Y que pueda hablar de otros temas. Acá no, acá una junta de ingenieros es ni hablar de arte. Entonces, súper complicado. Yo creo que la manera de hacerlo es un poco, no me cuesta mucho, saltarme el sistema. Yo también quería tirar un poco ahí porque, o sea, no es tan loco tampoco. ¿Por qué? Porque la industria... Arriesgo sumario. Pero más allá de eso, la industria sí se lo está saltando. ¿Por qué? Porque se está hoy día incorporando talento por sus competencias y habilidades demostrables y no por los créditos. Entonces, ahí los bootcamp están empezando a ser válidos en empresas grandotas. Google, Microsoft, Amazon ya dejaron de poner como requisito el grado académico. Entonces, la industria, justamente como sabe que las universidades están atrasadas por estos problemas estructurales, se están saltando estos problemas. Pero obviamente eso no resuelve los problemas estructurales y en algún punto tendremos que hacernos cargo con esto, salidas intermedias, con atomizar un poquito más la malla, con empezar a poder entregar mayor agilidad a los procesos. Pero no sé, en todos lugares nos encontramos barreras. Uno hace incluso una capacitación para empresas, me toca a veces hacer algunos procesos formativos y también la empresa te pide, o sea, ya, dame toda la malla de todas las cosas que vamos a ver y no sé qué, hasta y la punta y la coma. Y es solo, la verdad, una especie de formalismo muchas veces, porque hay que poder demostrar el algo, ¿no? Pero el fondo no es la discusión real, ¿sí? Sino que es una discusión formal nomás. Exacto. Entonces, ahí hay que poder como bajar la discusión y después cuando tú vas a hablar con la persona con la que vas a ejecutar el tema, en realidad esa persona no quiere tener esa discusión. Porque es muy compleja, porque no, ¿para qué vamos a hablar de eso, no? Entonces, tenemos que empezar a sincerar la conversación, creo yo también. Estamos en el tiempo y vamos a tener espacio mañana para conversar esto, vamos a tener espacio en los bares de Valdivia para seguir en estas conversaciones o en los espacios que queramos. Así es que muchas gracias por el día de hoy, nos vemos ya mañana para el último día. Muchas gracias.